Muy buenas tardes. Bienvenidos a Conexión Ciencia. Vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando a este evento. Queremos agradecerles por su puntualidad. En la CENACYT tratamos también siempre de ser puntuales y nos encanta que ya se están conectando. Bienvenidos todos. Mientras se van conectando, quiero aprovechar para saludarles. Mi nombre es María Gabriela Alvarado, soy jefa de Relaciones Públicas de la CENACYT y es un gusto para mí acompañarles. Este es un evento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que va a ser grabado y también va a ser publicado en el YouTube de la CENACYT llamado Imagina TV. Ustedes van a poder encontrar esta grabación y compartirla a otras personas también. Igualmente queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de la CENACYT, @CENACYT, donde podrán encontrar muchos eventos de ciencia, tecnología e innovación y oportunidades para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Panamá. Durante este evento usted va a poder hacer preguntas. Tenemos un chat habilitado en esta plataforma y usted va a poder colocar ahí sus preguntas y al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas donde los panelistas van a poder contestar sus dudas. Bueno, ya se están conectando. Bienvenidos, bienvenidas. Muy bien. Bueno, hemos dado tiempo para que la gente se conecte. Estamos muy contentos de compartir esta tarde con todos ustedes en este evento Conexión Ciencia, un espacio donde compartimos con los exbecarios y exbecarias de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Usted también puede llegar a ser exbecario de la CENACYT, solamente tiene que aplicar a las convocatorias públicas que tenemos en nuestra institución y tener un interés de desarrollar ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Le invito a que visite la página cenacit.gov.pa. Ahí encontrarán la sección convocatorias, las oportunidades que tenemos abiertas para que usted aplique, no solamente a becas, sino también fondos de investigación y desarrollo, innovación empresarial, becas y otras oportunidades más que encontrará en nuestro sitio web. Muy bien, vamos a dar inicio a este evento. Muy buenas tardes. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, les damos la más cordial bienvenida al webinar de la serie Conexión Ciencia, iniciativa de la Dirección de Desarrollo de Capacidades de Ciencia y Tecnología de la CENACYT, que se organiza con el propósito de dar a conocer las investigaciones y trabajos que realizan los ex-becarios del programa de becas IFARU CENACYT y cómo sus estudios impactan de manera positiva el avance de la ciencia, tecnología e innovación de Panamá. El tema central de Conexión Ciencia hoy es avances de la investigación farmacéutica en Panamá. Extiendo un saludo a los exbecarios de la CENACYT que nos acompañan. Hoy es un panel completamente de exbecarios. Gisette González, Yajaira Simiti, Carlos Jiménez Romero e Ivonne Torres Atencio, quien será la moderadora de este panel y es también exbecaria de la CENACYT. Gracias por estar esta tarde compartiendo con todos nosotros. Antes de iniciar, les informamos que este evento será grabado y subido posteriormente al canal de YouTube de la CENACYT llamado Imagina TV. Durante el evento, usted puede ir escribiendo sus preguntas en el chat, marcándolas en rojo para que al final del evento puedan ser respondidas por los panelistas. Para dar inicio, pues es un gusto introducirles a la doctora Gisette González. Ella es bióloga con estudios doctorales en biotecnología por el Centro de Biología Celular y Molecular de Enfermedades INDICASAT-IP, en colaboración con Ashayara Nagayurna University. Es investigador nacional 1 del Sistema Nacional de Investigación SNI e investigador postdoctoral en INDICASAT-IP. Con ustedes, la doctora Gisette González. Buenas tardes, gracias por la presentación. Como ya mencionó María Gabriela, mi nombre es Gisette González, soy investigadora postdoctoral en INDICASAT-IP y hoy les voy a presentar mis resultados preliminares en el proyecto de identificación de inhibidores del proteosoma o inmunoproteosoma. Siguiente. El sistema ubiquitina-proteosoma es el principal mecanismo para el catabolismo de proteínas en el citosol y el núcleo de los mamíferos.
Este es altamente regulado y es fundamental para la regulación de casi todos los procesos celulares. Entre los procesos celulares más esenciales están los que vemos aquí en la diapositiva, les voy a mencionar algunos, como transducción de señales, regulación metabólica, control del ciclo celular, apoptosis, presentación antigénica, regulación de la expresión génica y respuestas al estrés oxidativo. La degradación de una proteína a través de este sistema ubiquitina-proteosoma implica dos pasos. El primero es el etiquetado de la proteína del sustrato mediante una unión covalente de múltiples moléculas de ubiquitina. Esto se le puede llamar conjugación o poliubiquitinación. El segundo paso es la posterior degradación de la proteína etiquetada por el proteosoma 20S. En este sistema ubiquitina-proteosoma se degradan más del 70 a 90% de las proteínas intracelulares existentes. Siguiente. El proteosoma es la pieza clave en el sistema ubiquitina-proteosoma. Antes de ser degradada, las proteínas son marcadas por esta cadena de poliubiquitinas, como ya lo mencioné anteriormente. Debido a esto, el proteosoma las puede identificar. El proteosoma, como vemos aquí en la diapositiva, es un complejo multienzimático con forma de barril encargado de la degradación de estas proteínas y consiste en un núcleo 20S formado por 4 anillos heptagonales apilados, 2 anillos beta internos que contienen las subunidades catalíticas y 2 anillos alfa externos que contienen las subunidades estructurales. Siguiente. En mamíferos, el proteosoma constitutivo contiene las subunidades catalíticas beta 5, beta 2 y beta 1, con 3 tipos de actividades específicas que cortan enlace peptídico. En el caso de la subunidad beta 1, tiene actividad de hidrolización similar a la caspasa y corta estos enlaces después de aminoácidos ácidos. En el caso de la subunidad beta 2, muestra una actividad similar a la tripsina y corta enlaces después de los aminoácidos básicos. Para la subunidad beta 5, muestra una actividad que es similar a la quimotripsina y corta enlaces después de los aminoácidos neutros. Esto da como resultado péptidos que son producto de la degradación proteosómica de las proteínas. Siguiente. Actualmente se han descubierto más de un tipo de proteosoma. El proteosoma constitutivo, este se expresa en todos los tipos celulares, y el inmunoproteosoma, que se expresa frente a estímulos de citoquinas inflamatorias como por ejemplo el factor de necrosis tumoral o interferón gamma. Esta forma alternativa se ensambla solamente en las células hematopoyéticas debido inducida por estos estímulos inflamatorios que ya mencioné. Este ensamblaje se da 4 veces más rápido que el constitutivo, lo que permite una respuesta aún más rápida frente a estos estímulos inflamatorios. Como ya dije, se expresa solamente en células hematopoyéticas y posee subunidades especializadas homólogas a las del proteosoma, denominadas beta 5i, beta 2i y beta 1i. Siguiente. El principal rol descubierto del inmunoproteosoma es la generación de péptidos que se unen a las moléculas de MHC1 para la presentación de antígenos durante la activación del sistema inmune. Aquí es importante recalcar que las subunidades catalíticas de actividad tipo quimotripsina y tipotripsina del inmunoproteosoma poseen actividades incrementadas y que la actividad caspasa aparece disminuida en comparación con el proteosoma constitutivo. Como vemos en la imagen, frente a los estímulos como interferón gamma o TNF, se ensambla este inmunoproteosoma que genera péptidos que son procesados por el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático para ser presentados como molécula MHC clase 1 a las células T citotóxicas. Todo esto contribuye a una mayor producción de péptidos que son mucho más apropiados para la presentación de estos antígenos por estas moléculas MHC1. Siguiente. Como ya lo mencioné, el inmunoproteosoma fue primeramente reconocido por su papel en la generación de péptidos para la presentación de antígenos por estas moléculas MHC clase 1,
pero también se ha visto involucrado en procesos patológicos durante el desarrollo y progresión de enfermedades inflamatorias y autoinmunes, como por ejemplo el cáncer, enfermedades del sistema nervioso central, el envejecimiento. Un ejemplo de esto, en las células cancerígenas el proteosoma se ve sobreexpresado. Otras condiciones referentes a esto son que el inmunoproteosoma en condiciones patológicas se expresa en células que generalmente no está expresado y está sobreexpresado en enfermedades como el mieloma múltiple. Siguiente. En la búsqueda de tratamientos apropiados para estas patologías se han desarrollado inhibidores del proteosoma y también del inmunoproteosoma que hasta el momento han sido utilizados básicamente para estudiar las funciones patológicas de este. El más estudiado es el bortezomib y es el que ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de mieloma múltiple. Sin embargo, este posee gran cantidad de efectos secundarios. Otros inhibidores del proteosoma se agrupan en dos, en los peptídicos y no peptídicos, en dos grandes grupos. También se han hecho modificaciones en el bortezomib que generan compuestos que son inhibidores específicos del inmunoproteosoma. Nosotros, en mi tesis de doctorado, encontramos un compuesto aislado de un octocoral llamado Pseudopterogorgia cerosa. Este compuesto tenía actividad antiinflamatoria y nosotros elucidamos que esta actividad antiinflamatoria se debía a que el compuesto inhibe la subunidad beta 5 de ambos proteosomas, pero más del inmunoproteosoma. Y aquí como el primer indicio de nosotros de seguir estudiando inhibidores del proteosoma e inmunoproteosoma. Siguiente. El desarrollo de inhibidores del proteosoma y del inmunoproteosoma no solamente nos va a proporcionar herramientas para esclarecer los papeles biológicos y patológicos que aún se desconocen, sino también como potenciales agentes terapéuticos. Y es que debido a que el proteosoma y su homólogo, el inmunoproteosoma, son proteínas multienzimáticas con estas actividades catalíticas involucradas en complejos procesos centrales y del sistema inmune, respectivamente, la alta toxicidad de estas drogas es bastante común. Es decir, que el principal reto es la identificación de agentes terapéuticos con alta especificidad y baja toxicidad capaces de inhibir, pero sin tener un efecto dañino en las funciones regulares de la célula. Siguiente. En esta búsqueda se nos presentó la idea de trabajar con la técnica de phage display, que es una técnica bastante nueva. Es una técnica de diversidad molecular efectiva utilizada para el estudio de las interacciones directas, proteína-proteína, proteína-péptido, proteína-ADN. Esta técnica está basada en la expresión de polipéptidos exógenos en la superficie de las partículas de bacteriófagos para el posterior estudio de las interacciones de los péptidos con proteínas, péptidos o las secuencias que ya mencioné. Esto lo que permite es que librerías de fago puedan cribarse y amplificarse en un proceso llamado selección in vitro. Esta es una poderosa herramienta que permite que péptidos con propiedades específicas puedan ser aislados de una variada colección. Entre los beneficios que tienen especificidad y afinidad de estos péptidos a sitios funcionales de proteínas, péptidos que se unen directamente a sitios activos, y la unión de estos péptidos también puede inhibir la actividad biológica del objetivo, de la proteína objetivo. Siguiente. Actualmente el uso de moléculas peptídicas en investigación y desarrollo farmacéutico ha sido frecuente. Esto es debido a que presentan una alta especificidad con la molécula blanco y baja toxicidad en la célula. Este proyecto lo que busca es la identificación de agentes terapéuticos con alta especificidad y baja toxicidad como potenciales drogas más eficientes y seguras. Y por eso nos planteamos el objetivo general de identificar péptidos inhibidores de dos actividades, la beta 5 y la beta 1, de ambos proteosomas, como potenciales agentes terapéuticos utilizando esta técnica de phage display. Entre las tareas u objetivos específicos tenemos seleccionar y titular fagos específicos a las unidades catalíticas a partir de esta biblioteca de fagos, amplificarlos para eventualmente secuenciarlos y analizarlos por un ELISA fago, extraer y secuenciar el ADN monocatenario de estos fagos que seleccionamos y amplificarlos.
Siguiente. Metodología. Utilizamos 4 fuentes diferentes de proteínas dianas para la selección de estos péptidos. Estas fueron la subunidad, como ya mencioné, beta 1 y beta 5 del proteosoma y del inmunoproteosoma. Estos fueron incubados con la con la biblioteca de fagos que previamente obtuvimos. Esta es una biblioteca que se expresa en el bacteriófago M13 de 7 aminoácidos. Luego de esta incubación se lavaron los que no presentaron afinidad y eventualmente se eluyeron los que sí presentaron afinidad. En el proceso de biopanning se realizaron 4 rondas de selección. En cada una de estas se cuantificó la cantidad de fagos eluidos que, para determinar el enriquecimiento de nuestra selección durante cada ronda, se eluyeron, se neutralizaron, amplificaron y titularon para la siguiente ronda de análisis. Eventualmente se hizo una validación de la unión de los fagos seleccionados por un ELISA fago y se analizó. Siguiente. Al final de la última ronda de paneo, el título de fagos de la subunidad beta 5 se enriqueció 4 veces. Esto lo pudimos determinar calculando la relación del título de fagos eluidos sobre el título de fagos inicial a lo largo de las rondas de biopanning, con esta biblioteca y con el objetivo beta 5 en este caso. Siguiente. En el caso de la beta 5i se enriqueció 6 veces. Siguiente. En el caso de la beta 1 se enriqueció 116 veces. Siguiente. En el caso de la beta 1i no se enriqueció en este caso, pero esto no significa que no hayamos encontrado péptidos que sean afines a esta subunidad, sino más bien que tal vez esta biblioteca no es la más apropiada para específicamente esta subunidad. Siguiente. Se utilizó el ensayo de ELISA fagos para determinar la capacidad de unión de los clones de fagos derivados del biopanning a todas las subunidades también. En el caso de la subunidad beta 5, de los 21 que se analizaron, se seleccionaron 17 clones. Siguiente. En el caso de la beta 5i, de los 20 que se analizaron, se seleccionaron 11. Siguiente. En el caso de la beta 1, se seleccionaron 17. Siguiente. Y en el caso de la beta 1i, se seleccionaron 15 clones. Siguiente. Estos resultados son bastante preliminares. En conclusión, podemos decir que la biblioteca de 7 aminoácidos se enriqueció en 3 de las 4 proteínas dianas utilizadas, pero en mayor proporción con la subunidad beta 1 del proteosoma. El título de los fagos se enriqueció 4 veces para la subunidad beta 5, 6 para la subunidad beta 5i y 116 para la subunidad beta 1. Y la subunidad beta 1i no se enriqueció. Se identificaron diferentes clones para cada uno. Estos clones, ya la mitad fue secuenciada y estamos en el proceso de análisis. Eventualmente estos clones vamos a seleccionar los que nosotros consideremos mejor después del análisis y los vamos a sintetizar para probar la capacidad inhibitoria de estos a través de ensayos in vitro. Específicamente, y lo que más nos interesa es medir la reducción de la proteína de la presentación antigénica, ya que este es el principal rol que tiene el inmunoproteosoma. Siguiente. Primero que todo, quiero agradecer a la CENACIT por financiar este proyecto, a Indicasat IP por permitirme realizar este proyecto en sus laboratorios, a la doctora Carolina de la Guardia, que básicamente es fue la encargada de todo el proceso de Face Display, con la nueva licenciada Natalia Samuel, que hizo su tesis de licenciatura con este tema, y a la CENACIT por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora González. A continuación, le daremos paso a la doctora Yohaira Simithi,
farmacéutica egresada de la Universidad de Panamá, con un doctorado en ciencias farmacéuticas con énfasis en química medicinal de Auburn University y entrenamiento postdoctoral en University of Pennsylvania. Actualmente se desempeña como Medical Science Liaison en la industria farmacéutica con 2 años de experiencia en oncología clínica. Con ustedes, la doctora Yohaira Simithi. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, María Gabriela, por la introducción y gracias también a la CENACIT por la invitación a esta tan excelente iniciativa. El día de hoy le vamos a estar conversando mi compañero Carlos y yo de el proyecto de investigación que llevábamos mientras estuvimos en Absorption Systems. Yo en particular les voy a hablar de AIDA-2, es un sistema de absorción y disolución in vitro para evaluar la calidad de medicamentos genéricos. Pero antes de iniciar, sí me gustaría hacer la pequeña aclaración o el disclaimer de que ni Carlos ni yo actualmente, como escucharon en la introducción, trabajamos en Absorption Systems, tenemos 2 años en la industria farmacéutica y de hecho la compañía Absorption Systems Panamá ya no existe como tal en Ciudad de Saber, pero sí existe todavía la compañía original Absorption Systems que está a cargo del doctor Ismael Hidalgo, panameño, que es actualmente el director científico de la compañía, y he colocado aquí la información de contacto de Ismael junto con la dirección web en caso de que surja alguna duda o requieran alguna información que Carlos y yo no manejemos en estos momentos. Entonces, cuando hablamos de medicamentos genéricos, estoy segura que todos estamos muy familiarizados con el término genérico, ¿verdad? Es un producto que tiene el mismo principio activo que el compuesto original y la misma forma farmacéutica, es decir, tabletas, cápsulas, comprimidos, etc. Aquí he colocado como ejemplo el Tylenol. Todos sabemos que el Tylenol es acetaminofén, pero cuando vamos a la farmacia y pedimos acetaminofén, pues hay una gran variedad de productos de la cual podemos elegir. Los productos genéricos tienden a ser más económicos que el producto innovador o el producto original, porque pues para poder ser aprobado inicialmente requiere someterse a una gran cantidad de estudios preclínicos y clínicos para poder demostrar su seguridad y su eficacia, lo que conlleva una inversión a veces hasta millonaria, ¿verdad? Sin embargo, pues también existe una manera de determinar esa calidad y esa eficacia de productos genéricos y es por medio de estudios de bioequivalencia, que básicamente lo que busca es determinar si ambos productos pueden ser intercambiables. Si te tomas el uno o el otro, vas a conseguir el mismo efecto farmacológico deseado. Entonces, bioequivalencia lo define la FDA como la ausencia de una diferencia significativa en la velocidad y la cantidad del compuesto activo que se hace disponible en el sitio de acción cuando es administrado a la misma dosis en condiciones similares. En otras palabras, que cuando vemos un perfil de concentración-tiempo, como el que se muestra aquí, de un producto genérico y del producto innovador, pues deben alcanzar esa concentración máxima a un tiempo similar, ¿verdad? Y como mencioné anteriormente, pues lo que se busca con esto es demostrar intercambiabilidad. Si te tomas el Tylenol o cualquier otro acetaminofén genérico, igual te va a quitar la fiebre, el dolor de cabeza, de la misma manera que lo haría el producto innovador. Hay 2 maneras de hacer estos estudios de bioequivalencia. Están los estudios in vivo, donde participan sujetos sanos a los cuales se le administra el producto genérico y el producto innovador en días distintos, en momentos distintos, y se evalúa la concentración de ese principio activo o de su metabolito en plasma, suero, orina, en función del tiempo, ¿verdad? Los estudios in vivo son bastante reconocidos, sin embargo, no son tan indispensables y pues tienen la desventaja de que exponen a individuos sanos a los efectos tóxicos de productos farmacéuticos. También están los estudios in vitro que lo que buscan es comparar esas características de liberación del principio activo contenidas en una formulación farmacéutica, ya sea una tableta, una cápsula o un comprimido.
Y pues lo que busca es ser como una variable predictiva de ese comportamiento, de ese producto en el cuerpo humano. Los dos principales tipos de estudios que se hacen in vitro son los perfiles de disolución y también está la prueba de permeabilidad. Estos estudios in vitro tienen una efectividad fundamentada y son reconocidos por la mayoría de las organizaciones regulatorias internacionales como son la OMS, la FDA y la EMA. Y si se están preguntando cómo es posible poder hacer in vitro o determinar in vitro la eficacia o seguridad de un producto que originalmente lleva un proceso bastante complejo de absorción por medio del tracto gastrointestinal, pues el fundamento de estas pruebas in vitro es que si dos productos tienen la misma disolución, solubilidad en el contenido gástrico y tienen la misma permeabilidad a través de las membranas intestinales, pues van a tener la misma absorción, por lo tanto, el mismo efecto farmacológico. Lo que quiere decir que si dos productos pues tienen el mismo perfil de disolución, en diferentes condiciones del lumen intestinal van a tener entonces la misma velocidad y grado de absorción, que significa van a tener el mismo efecto farmacológico. Aquí hay un ejemplo de un perfil de disolución donde podemos ver en rosado el perfil del compuesto del producto innovador y en azul y en verde se muestran dos productos genéricos. A simple vista, podríamos decir que el producto A es más parecido al producto innovador, por lo que puede que sea un bioequivalente. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del producto C. Entonces, hablamos de bioexención cuando se le exenta a un producto el presentar pruebas de biodisponibilidad o de bioequivalencia in vivo en seres humanos. Y siempre y cuando esos productos cumplan con ciertos criterios de solubilidad, permeabilidad y que su perfil de disolución pues se comporte de la misma manera que se comporta el perfil de disolución del medicamento o producto innovador, pueden aplicar a una bioexención. Es decir, que presentando pruebas in vitro pueden conseguir su permiso para aprobación regulatoria o su certificado de bioequivalencia o de intercambiabilidad. La prueba de disolución se hace en un aparato como se muestra aquí, que es un aparato disolutor, donde se coloca el producto genérico de un lado, del otro lado se coloca el producto innovador. Esto se hace a distintos pH, utilizando distintos medios que simulan el tracto gastrointestinal y se van tomando alícuotas a distintos tiempos y se va entonces evaluando cuál es esa concentración o ese porcentaje disuelto en función del tiempo. Y es importante rescatar que esta bioexención o esta exención de presentar pruebas in vivo no se le hace a todo tipo de moléculas. Hay solamente cierto tipo de moléculas que establece el sistema de clasificación biofarmacéutico, que son las que pueden aplicar este tipo de bioexenciones y en un momento les voy a explicar de qué se trata. Y cuando vemos la prueba de permeabilidad, pues por lo general esta prueba se realiza en células CACO2, que son células de adenocarcinoma de colon, que se ven así en el microscopio y estas células por lo general expresan los mismos transportadores, receptores, enzimas que las células del intestino delgado, que son por lo general donde se da la absorción primaria de medicamentos. Entonces el ensayo de permeabilidad es algo como esto, donde se coloca un pocillo con una monocapa de células CACO2, al cual se le coloca el producto que se quiere evaluar, el principio activo ya disuelto, porque bueno, de este lado estamos tratando de simular el lumen intestinal y del otro lado estamos tratando de simular lo que es la sangre. Entonces se mide en función del tiempo cuánto permea ese principio activo a través de las membranas celulares y se puede calcular un coeficiente de permeabilidad. Entonces, como les comentaba, el sistema de clasificación biofarmacéutica clasifica a las moléculas en cuanto a su permeabilidad en alta y baja y también en cuanto a su solubilidad en alta y baja. Actualmente,
solamente pueden aplicar a una bioexención aquellos productos que son de una clase 1 y 3, que son aquellos que tienen una alta solubilidad. Los compuestos que pertenezcan a las clases 2 y 4 por ahora no pueden aplicar a este proceso de bioexención y tienen que demostrar o hacer pruebas de equivalencia in vivo. Entonces, existen ventajas, pero también limitaciones con los estudios de equivalencia in vitro. Entre las ventajas, pues la reducción de costos, cuando lo comparamos a cuánto sería el costo de realizar un estudio clínico en humanos para determinar bioequivalencia, se puede evaluar de una manera directa el desempeño de un producto y pues los beneficios en términos de condiciones éticas, de que no se está sometiendo a humanos a este tipo de experimentos que puede que sean innecesarios en algunas ocasiones. Pero también tiene sus desventajas en que hay una falta de integración entre esas medidas que se hacen de disolución y de permeabilidad, porque como vieron, pues se hacen de una manera separada que no semeja lo que en realidad ocurre con una tableta al momento que te la tomas y pasa por todo el tracto gastrointestinal hasta llegar al torrente sanguíneo. También hay una falta de la relevancia fisiológica porque se utilizan soluciones que no semejan del todo el contenido gástrico o el contenido intestinal, por lo que existe una baja correlación in vitro, in vivo, y pues tienen poca utilidad en el desarrollo de formulaciones. Y aquí es donde viene Absorption Systems, disculpen, con la innovación de estos dispositivos que están diseñados para medir la disolución y la absorción de una manera concomitante. El prototipo de estos dispositivos fue el IDAS-1, que se ve aquí como se muestra la figura, consiste de dos cámaras que se conectan. De un lado, estamos tratando de analizar la disolución, donde aquí se van aplicando o se vierte las tabletas maceradas o el contenido de las cápsulas, y pues del otro lado va una solución fisiológica que por lo general es albúmina bovina, y cuando se conectan pues se evalúa cuánto permea de ese producto a través de la capa de las células intestinales, y se puede evaluar aquí la permeabilidad y acá entonces la disolución. El dispositivo IDAS-2 lo que hace es que acopla a este sistema de cámaras con las monocapas de CACO2 un aparato disolutor. Y lo que esto hace es que permite que puedas, en lugar de tener que triturar la tableta o verter el contenido de una cápsula, puedes analizar la formulación completa, ¿verdad? Sin tener que triturarla o alterarla. Y ambos dispositivos pues brindan información sobre disolución, permeabilidad, efecto de excipientes, que son aquellos productos inactivos que se encuentran dentro de una formulación farmacéutica que, si bien es cierto no tienen un efecto farmacológico, sí pueden tener un efecto en cómo se desintegra o cómo se disuelve ese principio activo contenido en la fórmula farmacéutica. Y como mencioné, se pueden hacer en condiciones biorelevantes. Actualmente se puede hacer estudios de IDAS-2 simulando estados de ayuna o después de haber comido. Aquí les muestro pues un pequeño video, espero que se pueda reproducir, de cómo funciona este dispositivo de IDAS-2. Voy a adelantarlo un poco. Aquí, como les dije, se puede evaluar comprimidos, cápsulas, que se coloca entonces estas cámaras que contienen las células CACO2. Son dos cámaras las que se evalúan. Estas cámaras van con ese fluido fisiológico, albúmina, simulando la sangre, el plasma. Y esas cámaras se montan dentro de un vaso disolutor al cual se le agrega la formulación que se quiere evaluar. Y luego de un tiempo, entonces se bajan las cámaras y se puede tomar simultáneamente muestras tanto del el aparato o la parte que está tratando de simular el estómago con la disolución, y de la parte que está tratando de simular el intestino. Y pues esto nos permite de una manera continua o concomitante tener medidas de disolución y absorción que se asemejan muchísimo más al proceso
real donde se están dando estos procesos de una manera simultánea. Eso es lo que quería compartir, cómo funciona el AIDAS-2. Y aquí lo que les traigo es un pequeño ejemplo de cómo aplicar el AIDAS-2 para hacer un análisis de productos genéricos en comparación a su producto innovador. Aquí arriba lo que vemos es un perfil convencional de disolución que se tiene que hacer a diferentes pH para simular diferentes pH a lo largo del tracto gastrointestinal, y podemos entonces ver allí que hay diferencias, ¿no?, en el porcentaje disuelto versus tiempo. Sin embargo, cuando este estudio se hace por medio de AIDAS-2, aquí podemos tener información de disolución a distintos pHs. El experimento se inicia a un pH más ácido para simular el estómago, y antes de bajar las cámaras con las CACO2 se cambia el pH para simular el pH del contenido intestinal. Y podemos también obtener el perfil de disolución que puede discernir, ¿no?, cómo se comportan esas diferentes formulaciones genéricas en comparación al producto original, que aquí está en azul. Y al mismo tiempo también tenemos información de permeabilidad. En este caso, este experimento se hizo en condiciones de ayunas, con este medio que se llama FASIF. Pues allí unas cuantas conclusiones en cuanto a este dispositivo. Pues es muy novedoso porque permite medir tanto disolución como permeabilidad de una manera simultánea, que no lo hace actualmente las pruebas que se utilizan de permeabilidad y de disolución, y pues permite evaluar la formulación intacta. Tiene mucha utilidad, podría utilizarse para una selección rápida de prototipos, para estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia in vivo, antes de someter al sujeto a estudios clínicos. Pues podés hacer una evaluación y poder predecir cómo va a ser ese comportamiento. Puede también evaluar los efectos de los alimentos para ayudar a determinar la alimentación adecuada también entre estudios clínicos, y tiene el potencial para evaluar de equivalencia en compuestos de clases 2 y 4 que actualmente no pueden aplicar a ese proceso de bioexención por ser compuestos de baja solubilidad. Entonces aquí, para darle preámbulo a la otra parte que va a estar hablando mi compañero Carlos, este fue el proyecto que nosotros desarrollamos en Absorption Systems, que consistió en evaluar otra tecnología más, que es la espectroscopía de infrarrojo cercano, para tratar de encontrar otro método para discernir o poder hacer análisis de calidad de productos genéricos. Y este se hizo también en paralelo a estudios de AIDAS. Aquí, pues, y eso con esa necesidad que sigue creciendo, no solamente en Panamá, sino en muchos países de la región, donde necesitamos abaratar costos por medio de la adquisición de productos genéricos. Sin embargo, todavía hay dudas en adoptar los medicamentos genéricos, ¿verdad? Todavía desconfiamos de comprar el medicamento que es la copia del medicamento innovador, por lo que existe una necesidad urgente de desarrollar métodos que nos puedan ayudar a evaluar productos comerciales de una manera más rápida antes de que ingresen al mercado. Entonces aquí también un preámbulo de la metodología que se utilizó. Este proyecto se hizo en colaboración con Laboratorios Medipan, que es el laboratorio más grande de Panamá que elabora o hace manufactura de productos genéricos. Ellos nos ayudaron con la elaboración de lotes de 2 medicamentos, de aciclovir y de amlodipino, con diferentes modificaciones. Se les hizo la modificación al principio activo, a la cantidad de excipientes, y también se sustituyeron algunos excipientes. Como podemos ver aquí, pues los resultados de AIDAS-2, este método fue suficiente, sensible para discernir diferencias en el perfil de solubilidad y en el perfil de permeabilidad del producto actual que está en el mercado, que es el que está aquí con circulitos, entre los 3 lotes modificados que se evaluaron. Entonces, con eso los dejo con esta pequeña conclusión de que AIDAS tiene muchísimo potencial, principalmente en disminuir la exposición de sujetos sanos cuando se hacen estudios de bioequivalencia, acelerar la optimización y desarrollo de una formulación, y ayudar a identificar
indicadores in vitro del desempeño in vivo de un producto farmacéutico. Sí cabe destacar que en la actualidad AIDAS-2 solamente tiene, si bien es cierto, es una metodología que está validada analíticamente, solamente se utiliza en un contexto de investigación. Aún AIDAS-2 no se utiliza para ningún proceso de aprobación regulatoria. Y bueno, muchísimas gracias, y con eso los dejo con mi compañero Carlos, quien va a completar la otra parte de lo que fue el trabajo de investigación que realizamos en Absorption Systems. Muchísimas gracias, doctora. Les recordamos a los participantes de Conexión Ciencia que pueden dejar sus preguntas en el chat. En la parte final del evento serán respondidas. A continuación, le damos la palabra al doctor Carlos Jiménez Romero, licenciado en Química. Realizó un doctorado en Química Orgánica en la Universidad de Puerto Rico. Es enlace médico-científico para el portafolio de Janssen Pharmaceuticals, dentro del área terapéutica de hematología para Centroamérica y el Caribe. Con ustedes el doctor Carlos Jiménez Romero. Adelante, doctor. Muchas gracias, María Gabriela, por esa buena introducción, y también agradecerles a CENACYT por esta serie de seminarios o de webinars que estamos teniendo, específicamente el de hoy, el de avances de la investigación farmacéutica en Panamá. Bien, como el título de mi presentación, es la espectroscopía de infrarrojo cercano, Near IR por sus siglas en inglés, y cómo puede ayudar a detectar cambios en la calidad de los medicamentos genéricos. Como ya lo comentó mi compañera Yohaira, este trabajo fue publicado, entonces ya Yohaira nos habló muy bien cómo fue, cómo se hizo, cómo es el AIDAS-2, y ahora yo les voy a complementar también con la otra técnica que se utilizó para este estudio de la infrarrojo, de espectroscopía de infrarrojo cercano. Bien, vamos entonces a empezar a hablar un poco de la espectroscopía de infrarrojo cercano. Es una técnica analítica en expansión gracias al creciente interés que hay por mejorar la calidad de los productos e indispensablemente también en el estudio de la trazabilidad a lo largo de una cadena de producción. La técnica de espectroscopía de infrarrojo cercano comprende el segmento de longitudes de onda que van entre los 700 y los 2500 nanómetros. 700 y 2500 nanómetros en el espectro electromagnético. Analiza absorción de energía en dicha región por los diferentes grupos funcionales de las moléculas que están involucradas. Más adelante vamos a ver un esquema donde vamos a poder comprender un poquito más de esto, pero esta es la esencia de por qué la técnica de infrarrojo la podemos utilizar para este tipo de análisis que vamos a estar viendo. Un poco de cuál es el campo o dónde se utiliza. Esto es un reporte que tiene fecha del 2019, aparece en el web de Spectroscopy Online y vemos los diferentes campos. Por ejemplo, vemos que la mayor cantidad corresponde a el campo ambiental y de alimenticio con un 38%. También vemos que el campo de la industria y las formulaciones ocupa un 28%, la manufactura. En tercer lugar se ubica lo que es la empresa farmacéuticas o biológicos y los CROs. De hecho, Absorption System cae dentro de esta categoría con un 20%. Y en cuarto lugar también hay un 12% lo que es la academia y agencias gubernamentales y 1% para otras. ¿Cuál es la expansión? Esto también aparece publicado, aquí. Aparece publicado cuál es la demanda que hay. Se estima que actualmente se midió que el mercado total de NIR tiene un valor a la fecha del 2019 de 470 millones, pero se espera una expansión que alcance los 570 millones de dólares para el 2024. Así que vemos que sí está muy activo e incluso hay esta buena proyección de lo que se espera alcanzar. Ahora vamos a hablar un poco de las ventajas. Es importante mencionar cuáles son estas ventajas que nos ofrece esta técnica. Las principales ventajas podemos ver es la forma de análisis muy flexible. Esto es porque podemos empezar un análisis en la mañana y lo podemos continuar en la tarde o lo podemos hacer al siguiente día y no se interrumpe, ¿no? Versus experimentos en los que hay que dejarlo corriendo muchas horas seguido, no es así en el caso de NIR. También es económica porque una vez que hagamos la inversión tanto de la instrumentación, de los software, podemos hacer infinidad de cantidad de experimentos. También es capaz de examinar superficies irregulares
Y importante que no es una técnica no destructiva, así que se pueden hacer tanto análisis previos como análisis posteriores con la misma muestra. Y requiere poca o ninguna preparación de la muestra. Por ejemplo, si vemos aquí este dispositivo en el cual ya podemos ver que se puede analizar, por ejemplo, digamos que estos sean unos granos de café, se pueden analizar y poder hacer un análisis de si están bien o si pasan o no pasan una prueba, ¿no? Así que ya vemos que es muy versátil, es una técnica con muchas aplicaciones a día de hoy. Ahora, también es importante tener algunas consideraciones, ¿no? Es importante también saber la sensitividad de la técnica, ¿no? Es espectroscopía, pero sabemos que hay técnicas más sensibles como la resonancia magnética o también la técnica de imágenes, así que también hay que ubicarla en el contexto en el que es. También es importante, y como hemos visto y vamos a ver en este proyecto, también es una técnica que a veces necesita de otras técnicas complementarias. Por ejemplo, en el caso que hemos visto de este estudio, también utilizamos la técnica de AIDAS-2 para complementar nuestros estudios. Y de igual forma también requiere, según el análisis que se esté haciendo de la muestra, probablemente en este análisis que le muestro aquí de ejemplo, no necesitemos hacer un tratamiento estadístico, sino simplemente pasó o no pasó, cumple o no cumple ese control de calidad. Pero en ocasiones, dependiendo el espectro que se genere, sí vamos a necesitar un tratamiento estadístico de los resultados. Esto es un poco el espectro electromagnético, para recordar un poco. Aquí sabemos que la energía se mueve en dirección de las ondas de radio, la onda de microondas. Aquí está la sección de infrarrojo, luego la sección visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Esta es la de mayor energía. Dentro de la sección de infrarrojo, nosotros tenemos diferentes regiones y nos vamos a enfocar principalmente en la región del infrarrojo cercano, que comprende entre 0.7 micrómetros a 1.4. Un poco más también del espectro, y voy a utilizar el espectro de infrarrojo para hacer una ilustración, porque esto es importante también mencionarlo, es que si bien es cierto, la región del infrarrojo cercano, ya esta longitud de onda la habíamos mencionado, entre 700 a 2500 nanómetros, importante también que, al igual que en el espectro de infrarrojo, en donde tenemos una región que le llamamos la región de la huella dactilar, esto también aplica para la sección de infrarrojo cercano, y es que cada espectro de una molécula va a ser diferente al del otro, y toma en cuenta principalmente lo que son los sobretonos y bandas de combinaciones de vibraciones moleculares fundamentales, como podemos aquí el balanceo o estas flexiones, que son las principales que están involucradas en los enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y carbono-carbono. Así que esto es importante saber en cuenta que vamos a tomar en cuenta esto para nuestro análisis de infrarrojo cercano. En un espectro de infrarrojo cercano, y esto lo sabemos de nuestro curso que damos en las universidades, también vamos a tener otras regiones, donde vamos a tener las regiones de los dobles enlaces, de los triples enlaces y de enlaces simples, pero de uniones ya sea de oxígeno, hidrógeno, puente de hidrógeno, también de nitrógeno e hidrógeno. Y algunos estiramientos de CH que aparecen en esta región. Bien, entonces ahora viendo un poquito más de cómo fue el experimento, nosotros en el estudio, si bien cierto, hicimos AIDAS-2, más adelante le vamos a mostrar, como ya lo mencionó Yojaira, hicimos diferentes formulaciones que se hicieron en los laboratorios de Medipan, y lo que hicimos fue utilizar los lotes de referencia, que eran muestras que se obtenían comercialmente, versus las modificaciones tanto del componente activo como de los excipientes. Y esta sección aquí del instrumento, que este es el espectrofotómetro, se puede levantar. Había un portaobjeto en donde colocábamos las tabletas y hacíamos las diferentes lecturas. Por cada lote, para que tengan una idea, se analizaban entre 40 a 50 tabletas. Entonces se recopilaba toda esa data para un solo lote. Lo que se obtenía de ellos era espectros un tanto parecido a estos, ¿no? Esto ya es un espectro de infrarrojo cercano en cuando estamos viendo las longitudes de onda entre 1200 a 2400. Y esta es una molécula de aciclovir que, como vemos, nos va a generar este espectro. Este espectro como tal, todos los espectros eran muy parecidos. Entonces aquí es donde empezamos entonces a hacer un tratamiento, un tratamiento quimiomimétrico y un tratamiento también estadístico con modelos matemáticos. Y cabe también mencionar que aquí no lo pongo en la ilustración, pero el espectrofotómetro está conectado a una computadora, así que todo se manejaba desde el software en la computadora. Bien, esto resume lo que ya les mencionamos, ¿no? Tenemos los lotes vigentes que se van a llamar aquí, le vamos a llamar de referencia, y luego tenemos las modificaciones que se hicieron en el 115, 110% por encima del lote de referencia y también por debajo
con un 85 y un 90%. Y estas son las modificaciones de los excipientes, como lo son la celulosa microcristalina, el almidón, dióxido de silicio, entre otros. Entonces, hicimos unas diferentes variaciones y empezamos entonces a colectar todos estos espectros y lo fuimos entonces a hacer un análisis quimiomimétrico y un análisis estadístico. Y para que entonces veamos, ya vimos este que es nuestro espectro que vamos a generar, entonces ahora vamos a ver cómo lo empezamos a tratar haciendo estos análisis quimiomimétricos. Ya esto es lo que se obtiene una vez. Hemos pasado del espectro en longitudes de onda a este espectro que está dando ahora en número de ondas, en donde vemos que el espectro está entre 4.000 hasta 10.000. Y a este espectro lo vamos a llamar el espectro completo. Pero también vamos a ver que a lo largo de este estudio también fue importante para nosotros analizar lo que vamos a llamar el espectro parcial. Y es que tomaba el número de ondas entre 4.000 a 6.000. Esto principalmente porque, como podemos ver aquí se concentraban la mayor cantidad de las señales que nosotros queríamos analizar, ¿no? Esta área, si bien es cierto, también la analizamos, muchas veces aumenta lo que es el ruido y el background de los espectros y a veces no nos permite hacer una diferenciación muy significativa. Entonces, aún tenemos los espectros, de hecho aquí tenemos los espectros de aciclovir y anodipino que están sobrepuestos y nosotros podemos ver que todavía no se pueden tratar, todavía no podemos decir si son iguales o no. Recuerden que esto es simplemente es un estudio, es una ilustración, esto se hizo para cada uno de los lotes y por cuestión de tiempo pues, y simplicidad no lo vamos a colocar todos. Lo que sí empezamos entonces es a hacer un tratamiento de quimiomimétrico y lo que utilizamos fueron estos tratamientos o estas regresiones, principalmente analizando lo que son el análisis de componentes principales, que no toma en cuenta, lo que es la correlación de la variable dependiente versus la independiente, y luego un modelo o un análisis de regresión mucho más robusto que se llama análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales. Y luego también hicimos un análisis estadístico con un modelo matemático basado en el vecino más cercano, o el k-NEARS, que se abrevia KTH. Esto lo que nos permite va a ser agrupar quiénes eran los lotes más parecidos entre ellos. Así que también un poquito que también ya entrando más profundo en lo que era este análisis, como les mencioné, analizamos las regiones tanto para estos tres componentes. Estos dos análisis eran más quimiomimétricos y este era más un modelo estadístico basado en modelos también matemáticos. Tomamos las longitudes de onda, tanto del espectro completo, pero también se analizó el espectro parcial. ¿Y qué fue lo que empezamos a ver? Y es lo que le voy a mostrar ahora en la siguiente diapositiva, la serie de los resultados una vez estos espectros son analizados. Y aquí obtenemos los primeros resultados del análisis de componentes principales, o PCA, como se abrevia en inglés. Y lo que podemos ver es que los lotes de referencia, que lo vamos a ver aquí con la coloración morada, lo vamos a ubicar en el centro de estos tres ejes, que como vemos ya toma en cuenta esta serie en donde vamos a tener los componentes principales, tanto en tres ejes X, Y y Z. Y lo que podemos ver significativamente es que cuando se hace este análisis, los lotes que estaban por encima del 110 y 115% se pueden diferenciar significativamente del lote vigente. Sin embargo, los lotes que estaban por debajo, como el lote C y el lote D, aún están bastante próximos. De igual forma, también se analizaron los excipientes y podemos ver aquí que aquí no se puede apreciar tanta la diferenciación, pero sí vemos que hay un lote que sí sobresale bastante, que es el lote con la modificación K, que es lo que es el placebo, que contiene todo menos el componente activo. Así que aquí era bien fácil diferenciar. Eso nos da una idea de que el componente principal sí juega un papel importante para poder diferenciar entre el análisis que queríamos hacer quimiomimétrico. Esto lo hicimos para el espectro completo, para la muestra de aciclovir, pero también lo hicimos para la muestra de anlodipino, en la cual podemos ver que de nuevo aquí se ve un poquito complicado, no es tan fácil de diferenciar utilizando este modelo de componentes principales. De igual forma con los excipientes. Así que lo que hicimos fue entonces utilizar un modelo más robusto que era basado en el modelo de mínimos cuadrados. Y lo empezamos a hacer también primero para Virax, usamos el espectro completo. Y aquí todavía podemos ver que los lotes A y los lotes B se pueden diferenciar claramente del lote de referencia. Sin embargo, el lote C y el lote D todavía están allí un poco
cercano. De igual forma, los excipientes no los podemos diferenciar. Entonces, lo que hicimos es, como les mencioné al principio, utilizar la parte del espectro de la región, el espectro parcial, pero antes la voy a mostrar aquí, cómo entonces ahora cuando analizamos el espectro parcial entre 4000 y 5500, vemos entonces claramente una diferenciación entre el lote vigente y los lotes del A hasta el D, en cual de nuevo los lotes A y B se pueden diferenciar claramente. Ahora vemos que el lote C y D también se pueden diferenciar del lote vigente. Un poco con los excipientes no se puede observar claramente, pero sí es importante mencionar, y esto lo apoyamos tanto con analizando este lote que era el del placebo y tomando en cuenta también los análisis que habíamos obtenido por AIDAS-2, entonces podemos decir que la técnica de ambas técnicas pueden discriminar, ¿no? Ya cuando analizamos específicamente la parte del espectro parcial. ¿Cómo nos fue para anlodipino? Para la muestra de anlodipino, utilizando el análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales, podemos ver ya claramente que el lote de referencia se puede discriminar, se puede diferenciar de lo que son las modificaciones tanto por encima como por debajo del 100%, en la cual vemos que ellos cuatro se agrupan en esta región, mientras que nuestro lote de referencia lo podemos ver bien diferenciado. De igual forma, con los excipientes no logramos ver todavía una separación significativa, pero sí nosotros somos conscientes de que, bueno, esto muchas veces depende porque depende según la muestra que estemos analizando, va a ser más sensitivo, ya sea al componente activo o a los excipientes. Así que también era parte de lo que nosotros queríamos hacer en este estudio y por eso hicimos estas comparaciones. De nuevo, entonces, cuando analizamos el espectro parcial utilizando el análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales, podemos ver entonces que hay una diferenciación significativa entre el lote de referencia y las modificaciones del componente activo. Pero también queríamos utilizar, como les mencioné, también el análisis de la clasificación basado en el vecino más cercano. Esto es lo que nos va a permitir este modelo matemático, y esto también es un algoritmo, nos permite es tener una diferenciación de es idéntico o no idéntico. Por ejemplo, si los valores cuando se hacía el score estaban por debajo de 1, decimos que son idénticos entre ellos. De hecho, si podemos ver todo este lote que se utilizó para la calibración, fueron iguales, ya que todos tienen valor por debajo de 1, de hecho entre 0.37 y 0.33 y uno de 0.45. ¿Qué pasó cuando analizamos también las modificaciones variando el componente activo? Todos están por encima de 1, así que podemos decir que no son idénticos utilizando el análisis con los componentes principales. Pero de igual forma, también este modelo también tomó lo que era el average value, que también se utiliza, que es más robusto, y de igual forma vamos a ver que los valores de score estaban todos por encima de 1, cual podemos decir también entonces que no eran idénticos entre ellos. Así que ya esto apoyado junto con el análisis quimiomimétrico y los análisis de AIDAS-2, podemos decir entonces que es un modelo que se puede utilizar para diferenciar. Interesantemente, también vale la pena mencionar que las muestras de Virax eran muestras que tenían de 200 miligramos, así que la cantidad de componente activo que se estaba analizando era lo suficiente como para que la técnica también pudiera diferenciar. Pero cuando analizamos este modelo utilizando las muestras de anlodipino que eran de 5 miligramos, que si lo comparamos con 200 es significativamente mucho menor, vemos que cuando utilizamos los componentes parciales, el modelo no era capaz de diferenciar. Entonces utilizamos un modelo más robusto, el de leverage value, y lo que podemos ver entonces allí fue que entonces sí, ahora sí íbamos a tener valores por encima de 1. Como vemos acá con este modelo principalmente, todos estaban por debajo de 1, excepto los valores donde teníamos el excipiente y una de las modificaciones de los excipientes, el OTJ y el OTK. Pero cuando usamos un modelo más robusto utilizando este otro valor de leverage value, entonces sí podemos estar todos por encima de 1, por lo cual entonces podemos decir que sí fue capaz de discriminar, y entonces los lotes de referencia eran diferentes a las modificaciones que teníamos tanto en el lote A hasta el lote D y del lote E hasta el lote K. Esto
fue parte de un experimento que nosotros hicimos, y esto nos permitía entonces generar algunas conclusiones, que son las que les mostramos aquí, que los modelos de calibración derivados de la espectroscopía de infrarrojo cercano fueron suficientemente sensibles para distinguir entre el estándar, que era nuestra referencia, y los lotes modificados de anodipino y virax, lo que demuestra la utilidad potencial de esta técnica en el seguimiento de posibles cambios de los productos entre lotes. Y que de igual forma la correlación entre NIRA-YAR, utilizando también el tratamiento de la quimiometría y mediciones con AIDAS-2, también sugiere que la combinación de estas técnicas podría ayudar a agencias reguladoras en los países en desarrollo a esfuerzos para detectar los cambios entre los diferentes lotes, ¿no? Ya que, como sabemos, a veces se produce un lote, se manda para su aprobación o para obtener su registro, y ya luego entonces muchas veces no se le da continuidad. Esta técnica podría ayudar en ese esfuerzo. Entonces, ahí con esto le doy las gracias, y bueno, si tienen alguna pregunta, no tienen mi correo, pero creo que allí ustedes lo podrían conseguir con la CENACYT, o cualquier cosa me podrían contactar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como siguiente punto tendremos la participación de moderación de la doctora Ivonne Torres Atencio, licenciada en farmacia por la Universidad de Panamá y es doctora en farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es directora del Departamento de Farmacología y profesora titular de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, y es investigadora asociada de Indicasat IP en el área de inmunoalergia respiratoria y biotecnológicos. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros todavía y al final. Y bueno, quiero felicitarlos porque han tratado de en 20 minutos cada uno de ustedes mostrarnos lo que se hace en investigación en el área farmacéutica, básicamente a nivel preclínico, por decirlo de esta manera, con modelos preclínicos. Uno en la parte que tocaron tanto el doctor Carlos como la doctora Yojaira, es la parte farmacocinética, en donde evaluamos por medio de un modelo in vitro, como ya comentaron ustedes, la capacidad de cada uno de estos fármacos en absorberse. Pero la novedad de este sistema es que utilizan células o una línea celular que permite entonces ser lo más fisiológico posible. A ver, en términos estos, preguntando para orientar a la audiencia, ¿qué representa esto como ventaja de los modelos que se tienen hasta el momento y que son avalados por las agencias regulatorias para lo que es la bioequivalencia? Bueno, como lo estaba mencionando a lo largo de la charla, tener las medidas de disolución y permeabilidad de una manera concomitante, como bien lo mencionaste, Ivonne, semeja muchísimo el proceso fisiológico, ¿no? Entonces, esa sería la primera de las ventajas. Las otras, está también la posibilidad de poder cambiar los medios, porque cuando haces un perfil de disolución tienes que seguir una monografía de la farmacopea que te dice que lo haces en ácido clorhídrico, en acetato, no recuerdo cuáles son los otros medios que se utilizan, pero no son fisiológicos. Lo que puede hacer que ese producto genérico, que a lo mejor no tiene tan buena disolución, sí semeje una buena disolución cuando lo haces in vitro con medios que están diseñados para permitir que pareciera que se parece al innovador. Entonces esas sería como otra de la gran ventaja de AIDAS, que lo puedes hacer con medios biorrelevantes. Sí, otra cosa importante para ilustrar a la audiencia. Los medicamentos, los genéricos, hay diferentes casas comerciales, y una cosa importante en términos de genérico es que esté el nivel de intercambiabilidad, pero ese nivel de intercambiabilidad entre ellos depende justo de este tipo de pruebas que han realizado con AIDAS, bueno, y se realizaban en el pasado, pero esto tiene una mayor certeza de que el producto va a disolverse y va a entrar, o sea, se va a dar el proceso de absorción, sobre todo de un producto por vía oral. Esto sin contar, o sea, en condiciones normales, sin contar aquellos pacientes que tienen diferencias dependiendo de sus patologías, y están ya los otros ajustes que se hacen. ¿Qué vino a hacer la diferencia de AIDAS 2 en términos de evaluación?
Y como comentaban, el AIDAS 1 sí está avalado por las agencias regulatorias internacionales en Estados Unidos. ¿O? No, ninguna de las dos tecnologías actualmente, ninguno de los dispositivos actualmente sí tiene ninguna aplicación regulatoria. Se utilizan más que nada en ambientes de investigación. Sí, por ahora. Igualmente, como lo comentaban, una industria local como es Medipan, que hace genéricos, utilizó estos servicios para corroborar que sus productos que están o sea, que se venden en nuestro país, que también son distribuidos por nuestro sistema de salud, realmente cumple con la cantidad de fármacos, y por lo cual la población tiene que sentirse en eso tranquila de que el producto es el que es, ¿cierto? Así es. Sí, de hecho ese era el interés principal de la colaboración, ¿no? Con un laboratorio con el potencial de Medipan, poder de repente tener este tipo de tecnologías para poder hacer una valoración un poco más realística de cómo es el performance de esos productos que ellos fabrican. Muy bien. De otra parte, la que hablamos con Gisette, que estuvo mostrándonos de parte de su trabajo doctoral, hay que tomar en cuenta que lo que hace Gisette también tiene que ver con el desarrollo de fármacos, en este caso buscando a través de una diana terapéutica posibles fármacos. El detalle es que a esto nosotros lo llamamos en términos farmacodinámicos, porque ya tienen un mecanismo de acción y vamos a ver cómo se va a afectar las nuevas sustancias. Mencionaste varias cosas en las que a mí me llamó muchísimo la atención. En eso está la tecnología, o sea, lo del proteosoma como tal, pero también la tecnología del fago display. Y es una tecnología que también es aplicada a biotecnológicos, porque permite entonces realmente crear una biblioteca de posibles péptidos que reconozcan a algún tipo de molécula, ya sea de superficie de mar. Háblanos un poco más sobre estos fago display. Creo que estás... Ahora sí. Bueno, esta es una técnica bastante nueva, creo que ganó el premio Nobel hace como 2 años. Lo genial de esta tecnología es que es sencilla de hacer en términos generales, porque cuando estás en el laboratorio no es tan sencillo, ¿no? Siempre tienes problemas. Pero utilizas biotecnología que básicamente agarras expresas un bacteriófago, y este bacteriófago tiene estos diferentes péptidos. Ya tienes una biblioteca, en este caso son 7 aminoácidos que expresan. 10 a la 9 es la cantidad que expresa. Entonces es como buscar, me decía Carolina, una aguja en un pajar, o sea, para ver cuál es el que tiene afinidad hacia las proteínas dianas que yo estoy utilizando. Entonces, es bastante interesante, ¿no? O sea, ya tenemos el péptido y vamos a como probar, digamos, uno por uno y ver cuál es el que tiene afinidad, y entonces después utilizarlo para entonces probar si es potencial inhibidor o no. Porque esta es la primera parte de este proyecto, pero sí queremos hacer muchísimas cosas más con los péptidos que obtenemos y parte de eso, y pienso que al final vamos a tener que hacer toda la parte farmacocinética, ¿no? De probar esto en células y todo. Y sobre todo de probarlo para ver si inhibe o no la expresión de estos péptidos por las moléculas MHC1, que es como lo más interesante ahorita mismo del inmunoproteosoma, ¿no? Porque es como el principal rol que tiene, y por eso se hace esa diferencia cuando se produce uno o cuando se produce otro. Pero sí, la técnica nos da bastantes ventajas, entre las cuales nos da es la especificidad, porque como mencioné, el proteosoma y el inmunoproteosoma están involucrados en tantos procesos celulares que lo que queremos es que sea específico y evitemos esa toxicidad en la célula, ¿no? Y bueno, en parte por eso fue escogido esta técnica, para
tener bastante especificidad y baja toxicidad. Sí, hay que tomar en cuenta que el proteasoma como tal, el primer inhibidor y de hecho el ganador del premio Nobel por el bortezomib, creo que visitó Panamá, ¿no? El premio Nobel de Química, bueno, de este bortezomib. Y lo importante aquí que estamos viendo es cómo a nivel de investigación nosotros estamos desarrollando diferentes áreas en la industria farmacéutica, tanto para evaluar la eficacia, la eficacia y la seguridad de un producto, también cómo evaluar posibles mecanismos de acción y hacer screening para posibles dianas terapéuticas, pero mucho más específico, y como comentaba Gisette, para que disminuya también la toxicidad, sobre todo en términos de ser más específica, discrimina de lo general para ir a lo más puntual. Entonces, esto es lo que avanza o lo que la ciencia en Panamá ha hecho en términos de la industria farmacéutica y de no solamente la industria al final, sino toda la investigación previa o preclínica o preliminar que hay detrás de eso. ¿Quisieran ustedes dar algún otro mensaje que no haya quedado, que haya quedado en el tintero y las personas quieran más o menos establecer para esta tarde? ¿O ya tenemos preguntas, María Gabriela? Sí, tenemos algunas preguntas, doctora. Aquí tenemos varias preguntas del doctor Gerald Moncayo. Dice, también crea péptidos para MHC-2 y tiene alguna preferencia hacia qué tipo de HLA, sea HLA A, B, C, E, G. Hola. Bueno, sé que hay un otro inmunoproteasoma que se expresa específicamente en las células dendríticas, creo que de la médula del timo. Y estas sí son capaces de expresar mediante alguna vía las moléculas de MHC2, si eso es lo que pregunta Gerald, ¿no? Porque si se refiere es al el proteasoma o al inmunoproteasoma. Ahorita no recuerdo si si está estudiado, creo que no, si diferencia entre las GLA de diferentes, no, creo que eso ahorita mismo no está estudiado todavía. Esto del inmunoproteasoma es bastante nuevo y se está estudiando bastante. Los péptidos que encontramos no sabemos todavía. Vi que tiene otra pregunta. No sabemos todavía si están, en qué parte se están uniendo. Sabemos que se unen, pero no sabemos a dónde se están uniendo. Entonces eso es parte de nuestros próximos experimentos. Y también queremos hacer un pequeño modelo de docking para ver y seleccionar más específicamente los péptidos que vamos a utilizar, que vamos a sintetizar y probar en nuestros ensayos. La otra pregunta es, ¿qué planes tienen para continuar la investigación en Panamá? No sé quién quiera responder esta pregunta. Bueno, me imagino que todos tienen planes de seguir haciendo investigación. Es una pregunta general para todos. ¿Es para todos? Sí, o para todos o para Giselle. Creo que es para todos, me parece. Bueno, sí, me gustaría comentar que como dije en mi charla, pues lastimosamente Absorption Systems o ASP tuvo que cerrar sus puertas en Panamá porque si bien es cierto, los dispositivos que inventaron eran bastante innovadores, también representaba un tema complicado, ¿no? Con presupuesto, requiere el análisis de las pruebas de ellas se hace por medio de espectrometría de masas. Son aparatos caros que requieren mantenimiento y también pues personal especializado. Entonces, ese tipo de deficiencias que aún experimentamos en Panamá, pues es lo que hace que compañías de este calibre no puedan seguir surgiendo en el país. Me gustaría decirte que quisiera poder seguir haciendo investigación en mi ámbito de especialidad, que es espectrometría de masas, pero pues tocará abrir un poco y ver a dónde encajamos con el expertise
que tenemos, lastimosamente. Bueno, Gracias tenemos por una la pregunta pregunta. más. ¿El IDAS se podrá utilizar en el futuro como medida de regulación? Ese es el norte, ese es el norte. Yo No, estoy tomando todas las yo creo preguntas de que, Aidas. bueno, Yo no creo que sé, tú ibas a Carlos, si quieres responder, no, creo que responder parte de lo que algo. queríamos hacer era esa precisamente, había mucha investigación aquí que estábamos haciendo en Panamá. De hecho, la compañía, como dijo Johaira, de Absorption Systems, siguen con su planta que está en Epson, en Filadelfia, y aquí en Panamá se estaba haciendo bastante investigación, precisamente porque a veces cuando se quiere hacer estas aprobaciones a nivel regulatorio de FDA o cualquier otra agencia, hay que tener esta evidencia, ¿no? Que es basada en estudios científicos. Y era parte de lo que estábamos haciendo aquí en Panamá. Pero como ya usted, y lo mencionó Johaira, ¿no? Lastimosamente, pues, de decisiones de los directivos, la compañía se muda a Exxon. Sí, Y la falta de la necesidad, porque nuestras autoridades regulatorias no son tan exigentes, donde compañías como Absorption System pudieran encontrar claro, una clientela, ¿verdad? Si hubiese esa necesidad sí. de hacer este tipo de estudios especializados. Aquí es muy fácil registrar un producto genérico y también muy fácil, pues, aplicar a un certificado de intercambiabilidad. Por medio de perfiles de solución que actualmente se hacen en el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá. Pero sí Entonces, haría falta, yo creo que sí haría falta para nuestra región, ¿verdad? Aquí en lo que es Centroamérica y el Caribe, tener más este control, tener más estas herramientas que puedan ayudar a que nosotros, que vamos a estar de alguna u otra forma, ¿no? Consumiendo estos productos de los genéricos, pues que la calidad nunca se ponga en juego. La calidad creo que nunca se debe poner en juego y se deben hacer todas estas pruebas para poder garantizarle a la población la calidad de los productos. En lo que comentaba Carlos, yo creo, para cerrar como comentario, es sobre todo la región. Si la región se une en términos de exigir ciertos estándares, yo creo que este tipo de empresas serían sostenibles y podrían adelantarse, obviamente, más investigaciones en el área analítica de la industria farmacéutica. Y eso no solamente sucede con los genéricos, también sucede con los biotecnológicos. La región se tiene que unir y es lo que se ve en otras latitudes como en Europa con la Agencia Europea de Medicamentos, porque la FDA regula para Estados Unidos, pero también hay otros grupos de oficinas regulatorias que tienen sus estándares y surgen este tipo de industria, este tipo de compañías que hacen su parte de investigación, pero que de una manera u otra apoya los procesos de regulación. Correcto. ¿Qué tanto avance ha tenido el país sobre investigación farmacéutica? El que quiera responderlo. Vamos, es que no. la industria Bueno, creo que Yo está pienso que la Ivonne. indicada es Ivonne porque está Tú eres en la investigadora en la Universidad de donde está Panamá. haciendo la investigación farmacéutica. Vale, el detalle es que la industria farmacéutica es como transversal. La investigación en farmacéutica es transversal, o sea, tiene muchísimos componentes de muchísimas otras colaboraciones, porque donde quieras ver hay un medicamento o una intervención farmacológica metida, ¿vale? Entonces están diferentes niveles, a nivel preclínico, como lo que han hecho ustedes, pero también están los niveles clínicos y también la evaluación de fármacos y de vacunas. Así que la industria en general requiere del personal preparado en el área de farmacia. O sea que es aún más necesario que los muchachos que en cualquiera de sus carreras quieran tener una maestría o un doctorado en el área de industria farmacéutica. Es bienvenida porque es una carrera que interviene en diferentes procesos y hay que crear las capacidades locales para poder entonces competir a nivel internacional. Es lo que puedo decir. Y creo que en su mayoría la investigación farmacéutica que se hace en Panamá es en setting preclínico. No hay mucha investigación clínica que sea propia de hospitales o instituciones de investigación panameñas. La industria farmacéutica tiene algo de investigación clínica en Panamá, pero es muy, muy poca. Y por lo tanto hay que aumentar el recurso humano en esas áreas. Exacto. Bueno, que sigan aplicando a las becas de Senacid, del programa IFARU Senacid. Adelante, doctora. Bueno, para aclarar, bueno, en mi tesis de doctorado trabajé con un compuesto que aislamos del octocoral, un octocoral de bocas del toro, ¿no? Pero la investigación no pudo seguir justamente por falta como de esa plataforma
que requeríamos para poder potenciar ese compuesto, ¿no? Que eventualmente se podía convertir, o todavía se puede convertir en un medicamento antiinflamatorio. Porque nosotros lo investigamos y a nivel bien preclínico vimos su efecto a nivel celular, hasta lo vimos in vivo, pero no pudimos seguir justo por esa falta de la plataforma farmacéutica, ¿no? Y bueno, esperemos que en unos años ya la tengamos y podamos seguir trabajando en las otras fases, no solamente quedarnos en esta parte de la preclínica. Sí, claro. Bueno, vamos entonces a ir culminando con nuestro evento Conexión Ciencia de hoy. Quiero agradecerle a todos los panelistas por su tiempo, por haber dedicado este espacio. A todos los participantes también muchísimas gracias. Recuerden que este evento va a estar colgado en el YouTube de la CENACIT, que se llama Imagina TV. Gracias a todos por su participación. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego.